Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita Ortegón de Yoga Dorita, su host, y estaré acompañándolos hoy en un nuevo episodio del podcast. Les estaba anunciando desde ayer, antier más o menos, que tenía la intención de grabar este episodio y cosas fortuitas se atravesaron en el camino y luego una fiesta en mi casa, en la cabeza, me impedía de alguna forma como asentar y sentarme para poder entregar toda esa información que hay en mi cabeza y del tema que quiero hablar hoy. Bendita culpa, maldita culpa, la culpa. Sin calificarla de alguna forma, sin colocarla en un extremo o en el otro. Creo que muchos de nosotros, en mi caso, he experimentado esta sensación de culpa por diferentes circunstancias y me he sometido a un autoflagelo en ese mismo proceso de sentirme culpable por lo que está sucediendo alrededor. En el episodio anterior hablamos sobre karma, y el karma desde la filosofía del yoga es entendido como una acción y una reacción. Es decir, hay determinadas acciones que tienen unas reacciones y esas acciones pueden haber sido cometidas por mí o hechas por mí en el pasado, en una vida pasada, y esas acciones tienen una reacción en este momento que se traducen las reacciones como esas experiencias de vida que yo tengo que atravesar o que yo tengo que enfrentar de alguna manera en esta experiencia de vida. Entonces, cuando sentimos la culpa, si nos vamos desde la perspectiva yógica, podríamos decir, ok, sentirnos culpables es lo que nos corresponde, pero hoy quiero ampliar un poco más este concepto porque para mí, desde mi entendimiento y desde mi experiencia y en mi opinión, muchas veces nos sentimos culpables y yo siento, porque es algo que he analizado dentro de mi corazón y dentro de mi cabeza cuando llegan esos episodios de culpa, es por qué me siento culpable. Porque siento que algo hice para que la situación que estoy viviendo en este momento ocurra de la forma que está ocurriendo. Algo hice. Si voy y miro desde la perspectiva yógica, sí, claramente, seguramente algo habré hecho en esta vida o en la vida pasada para merecer esa respuesta que estoy teniendo, pero al mismo tiempo, no necesariamente la respuesta que yo estoy obteniendo sobre algo es mi culpa. Esa respuesta, que es un ente externo, que viene de algo externo, que puede ser una persona, puede ser diferentes circunstancias, tiene también su forma y tiene una forma de operar y tiene una forma de recibir esas reacciones de esas acciones pasadas que se llaman karma. Entonces, más allá de justificar de alguna forma las reacciones de las personas en contra nuestro, porque nosotros tuvimos la culpa de eso, también es poder entender y poder ampliar un poco más el concepto, comprendiendo que todas las realidades humanas tienen una visión y esa visión es una visión diferente. Entonces, esto conecta con una sensación de que no necesariamente lo que yo estoy viendo como una respuesta o como una reacción que viene de un agente externo fue ocasionado porque yo hice algo, claramente siempre pensamos que hemos hecho algo malo para merecer, no necesariamente. Todo ese espacio de la culpa nos lleva también a entender esas diferentes perspectivas humanas y esas diferentes vidas humanas, mentes humanas que habitan la Tierra. Y cada una de las personas que está habitando la Tierra tiene una experiencia diferente. Cada persona tiene y hace lo mejor que puede con el conocimiento que tiene hasta este momento. No porque esté en nuestra contra, sino porque es la forma o es el conocimiento que han recibido a través de los años, a través de su vida. Esto es muy importante abrirlo para mí y es cuando yo siempre les digo que cuando yo hablo con ustedes y cuando empiezo a grabar el podcast, yo les estoy contando una experiencia que estoy viviendo, pero es claramente porque dentro de mi vida he estado caminando esos espacios de querer sentirme culpable en una circunstancia que yo no puedo controlar y que claramente no sucede porque yo haya hecho algo al respecto.
Sucede porque es un agente externo que yo no puedo controlar, que tiene una historia diferente y que esa historia diferente lo lleva o nos lleva a reaccionar de alguna manera específica, que no necesariamente está en nuestro contra. Eso es lo que yo he tratado de comprender y darle como una forma y un contexto a este término, de poder salirme un poco del centro de las circunstancias que yo no puedo controlar. Porque si vamos de nuevo al yoga y a la ayurveda, lo que yo puedo controlar mínimamente en mi vida, de forma mínima en mi vida, es las pocas decisiones que yo tomo en pro de mi bienestar. Esa sí ha sido mi experiencia también. Como que realmente yo he logrado identificar en estos años de práctica que cuando mi mente está distorsionada, que cuando he tenido una práctica constante y llega esa mente distorsionada, la relación o la reacción es diferente. La forma en cómo yo puedo operar mis pensamientos es diferente, porque he tomado una decisión diariamente de alimentar mi mente, de alimentar mi espíritu de una manera específica. Y eso sí marca la diferencia en la reacción que yo tengo ante las circunstancias que se me presentan en la vida. Esto me lleva también a pensar de alguna forma que si nosotros solamente tenemos el control de esas pequeñas decisiones que hacemos en pro de nuestro bienestar, realmente la condición anímica o la condición o el estado mental en el que enfrentamos la vida tiene una reacción o tiene un resultado diferente. Entonces, teniendo como premisa ese espacio y sabiendo que yo no controlo lo que es externo a mí, porque el externo sí me afecta, digamos que sí puede afectar mi estado de ánimo, sí puede afectar mi estado de salud. Claramente en el Ayurveda hablamos de que somos un ser humano que se desarrolla de acuerdo a lo que haya en el entorno. Pero al mismo tiempo, ese entorno yo no lo puedo controlar. Y si yo no puedo controlar ese entorno, yo no puedo controlar tampoco las personas que habitan ese entorno y la forma en cómo las personas que habitan ese entorno reaccionan ante diferentes estímulos en la vida y quizá uno de esos estímulos me incluya. Cuando yo quiero salirme del centro de la situación, es porque no quiero hacer que mi ego piense que lo que está pasando en este momento en la vida es por mi culpa. No es por mí. Lo que está pasando en este momento en la vida, en mi vida, es para mi beneficio. Es para que yo pueda ampliar esa capacidad de conocimiento, para que yo pueda tener la capacidad de discernir y actuar de una manera diferente a como lo he hecho antes en mi vida. No es por mí que suceden las cosas, no es por mí que las personas reaccionan de X o Y forma. Ellos reaccionan de esa forma porque es el conocimiento que tienen y a mí no me corresponde de alguna forma esa reacción, aunque me afecte emocionalmente. No es algo que a mí me corresponda. Pero lo que yo sí puedo entender y comprender desde ese espacio es que lo que suceda y esa respuesta que yo obtengo de ese externo que yo no puedo controlar, sí puedo tener una reacción diferente. Y mi reacción diferente de lo que quiero hablar en este momento es no caer en la posición de víctima y de culpa, donde minimizo completamente lo que está sucediendo en mi vida y lo que estoy capaz de hacer en mi vida, queriendo refugiarme solamente en ese episodio de culpa. No puedo controlar lo externo, pero sí puedo controlar mi mente para entender que quizá esas circunstancias donde yo he encontrado respuestas que no son lo que yo esperaba y que de pronto atacan un poco mi punto de vista o atacan mi modelo de pensamiento o atacan mis emociones, sí me sirven para poder tomar una pausa, mirar el contexto, mirar la foto completa de ese escenario en el que estoy inmersa y decir, ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es la forma en que esto trae o no trae beneficio para mi vida? Y a partir de ese conocimiento, sin sentirnos culpables, sí podemos tomar decisiones que puedan permitir también en nuestra vida
colocar límites sanos para nuestro propio desarrollo y para nuestro propio bienestar. Que esa reacción de la otra persona no sea algo positivo para mí y no sea algo que yo espere, no me debería llevar a una posición de culpa y pensar que yo fui quien ocasioné eso, sino que debería llevarme a una posición de analizar todo el contexto, desarrollar quizá el espacio de compasión, entender que esa persona tiene una información diferente a la que yo tengo y quizá por eso esa información me está hiriendo de alguna manera. Pero al mismo tiempo, compasión no significa aguantar y la compasión no significa sostener una situación que pueda estarme haciendo daño, aunque la otra persona no se entere. Allí es donde yo decido ver esa figura completa, esa imagen completa de esa circunstancia que estoy viviendo. Y como veo esa imagen completa de esa circunstancia que estoy viviendo, puedo empezar a colocar algo que se llama límites. ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Hasta dónde permito que tú llegues? Y hasta dónde yo permito que esta relación se desarrolle dentro de ese contexto que a mí me está haciendo daño. Porque no ocasionamos la respuesta del otro. Y no quiero con esto justificar nuestro comportamiento o nuestras reacciones ante diferentes situaciones o episodios de nuestra vida. Quiero con esto es simplemente abrir ese espacio de no controlar la reacción del otro. El otro está reaccionando de una manera con su conocimiento, pero eso no significa que yo tenga que soportar pasivamente eso, pero tampoco significa que yo tenga que entrar a atacar eso. Tengo que sentarme, analizar la situación completa, ver la situación completa, observar cada situación que se está dando en esa relación que yo estoy manejando con esta persona, sea una relación, una amistad, una relación laboral, profesional, todo tipo de relaciones, no estamos hablando solamente de relaciones románticas, y empezar a establecer límites. Ese establecimiento de límites nos da la oportunidad también de ese autoconocimiento y de desarrollar el autoconocimiento con nuestras propias palabras. Porque a veces no nos conocemos muy bien y cuando no nos conocemos muy bien es cuando nos situamos en ese papel de víctima y estamos pensando que lo que está pasando afuera es por mi culpa, cuando realmente lo que está pasando afuera no es por mi culpa. Lo que está pasando afuera tiene la función de traerme algo positivo a mi vida, para mi bienestar, para mi conocimiento. Y a veces el bienestar viene con botas de barro. Y a veces el bienestar viene atravesando caminos de fuego. Y a veces el bienestar viene caminando sobre vidrio y caminando sobre piedra. A veces nuestro desarrollo emocional y espiritual se da solamente cuando podemos sentir realmente el dolor en nuestras vidas. Pero eso significa que no es simplemente romantizar el dolor. Ah, ok, estoy sufriendo, qué bueno, estoy sufriendo, ya viene, todo el mundo me quiere. No, es entender ese espacio, como hablábamos al principio, karma. Tengo una correspondencia de lo que está sucediendo en este momento. Algo me corresponde aprender. Hay un conocimiento ahí disponible para mí. Hay una experiencia que yo podría elegir aprender. Pero para elegir aprender debo hacer la pausa saliéndome del centro, la pausa saliéndome del ego, la pausa saliéndome de esas identificaciones que no me corresponden y que no me identifican realmente con lo que significa ser un ser humano, con una almita guardada en nuestro corazón. Significa que debo tomar la decisión de mirar las mismas situaciones con otros ojos, cambiarme quizá cambiarme las gafas de la culpa por las gafas de la compasión propia, de la capacidad que yo tengo de reconocerme en esa circunstancia que me está afectando mi vida, tomar unas decisiones, trazar unos límites y a partir de esos límites tomar y actuar con acciones, tomar diferentes acciones en nuestra vida. Puede que ese episodio duela, puede que esa circunstancia sea difícil, pero solo si nosotros tenemos la capacidad de salirnos un poquito de ese personaje que nosotros mismos estamos interpretando por elección. Si somos capaces de dar un paso atrás y observar detenidamente lo que está pasando, vamos a poder obtener la información que esa situación nos quiere dar. Y ahí es cuando la vida empieza a suceder para nosotros. No porque sea fácil, no porque sea simple, sino porque trae contenido que podemos aprovechar para nosotros.
Hoy quería hablarles de este espacio porque para mí, en mi experiencia, ha sido muchos años, durante muchos años trataba de justificar de alguna manera como si estuviera realmente cometiendo pecado. Yo creo que eso viene con una raíz muy de la, digamos que, religión que nos han enseñado de cómo cometiendo pecado, entonces tengo culpa, culpa por mi culpa, culpa por mi gran culpa. Entonces, que realmente saliéndome de ese espacio, no creyéndome la protagonista de otras historias, porque soy protagonista de mi historia, no soy protagonista de otras historias. Teniendo en cuenta que soy la protagonista de mi historia, me doy cuenta que la culpa no es necesaria. Si yo cometí algo que afectó a alguien y estoy en un proceso de desarrollo de conciencia, el desarrollo de conciencia me lleva también a aceptarlo y a pedir disculpas y a ofrecer el arrepentimiento, si lo tengo, sobre esa circunstancia. Pero si de verdad yo siento que indirectamente estoy recibiendo la basura de alguien más, debo primero pararme y decir, ok, eso habla más de esa persona y le corresponde más esa reacción a esa persona que a mí. Y segundo, cómo puedo pintar, cómo puedo dibujar, cómo puedo crear, cómo puedo imaginar los límites que yo quiero en mi vida para que las personas no atraviesen mis propios espacios de bienestar. Cómo nos respondan las personas, cómo respondamos en las relaciones, corresponde a ese conocimiento que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Nadie tiene la culpa de eso. Pero si yo estoy afectando a alguien con mi comportamiento y yo me entero, tengo esa retroalimentación a través de una comunicación con esa persona, puedo tener la oportunidad de cambiar la forma en cómo estoy comunicando y puedo tener la oportunidad de mejorar la comunicación y puedo tener la oportunidad de cambiar el resultado de lo que estoy entregando. Pero si no, primero nos salimos de la foto y entendemos que muchas veces lo que esa persona tiene para entregar es eso. Y no es porque esté en contra nuestro, es porque es lo que hay. Y si eso realmente nos afecta mucho, entonces la invitación es empezar a desarrollar. Primero esa comunicación, si es posible con esa persona. Si no es posible, los límites. ¿Cuáles son mis límites? ¿A dónde puedo llegar yo con mis límites? ¿Dónde puedo dibujar? ¿Qué es lo que puedo permitir? ¿Qué es lo que no quiero permitir? ¿Dónde me quiero yo desarrollar? ¿Cómo quiero yo desarrollar las relaciones en mi vida? Relaciones de todo tipo en mi vida. Y a partir de ese autoconocimiento es cuando yo empiezo a entender y empiezo a recibir o no lo que las demás personas están entregando cuando tienen esos episodios que no me gustan tanto. Muchísimas gracias por llegar acá. Había sido una promesa para mí, para mi corazón, para mi mente, entregarles este episodio hoy. Y espero que tengan la oportunidad de escucharlo, que tengan la oportunidad de compartirlo, que tengan la oportunidad de comentar si tienen algún comentario, si tienen eh, alguien que crean que pueda escuchar y que le pueda servir esta información. Por favor, compártanlo y nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de Desnudando Saberes. Muchas gracias.